Hola, buen día para todos. Espero que hayan tenido una muy buena semana al lado de sus familias. Hoy tengo la oportunidad nuevamente de dirigirme a ustedes para compartir estas riquezas maravillosas de la palabra de nuestro Dios. Pero quiero hacerlo, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así de que acompáñenme por favor a hacer una oración para entrar al tema de hoy. Señor y Dios, te damos gracias por la semana que nos permitiste vivir. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, por tu dirección. Gracias Dios por ser el Dios que nos ama y que cuida de nosotros. Queremos, Dios mío, pedirte en esta hora para que nos guíes con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender estas maravillas de tu palabra y nos ayude a llevarlo a la práctica. Muchas gracias por todos los que tenemos la posibilidad a través de estos medios llegar, Señor, a muchos con la verdad eterna de tu palabra. Guíanos, te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y para los que tuvieron la oportunidad de escuchar las enseñanzas anteriores, hace un par de semanas tuve el privilegio de comenzar una miniserie que titulé ¿Quién es papá para ti? Y recordará que cité el texto de Apocalipsis 1:8, donde Jesucristo habla de sí mismo como Él, el principio y el fin, el que ha sido y el que será. Y basado en ese texto compartimos 5 grandes atributos de Dios, que son su eternidad, su soberanía, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios inmutable, es decir, que no cambia, y además que es un Dios fiel. Pero pensando en ese término de yo soy el primero y el último, quisiera que compartiéramos hoy usted y yo cuál fue la primera ocasión en la que la Biblia o Dios cita ese término de yo soy. Y para eso le pido que se ubique conmigo en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 3, versículos 9 al 15. Y voy a dar de una vez lectura a esta porción que acabo de citar. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, está hablando Dios. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Y he titulado ese sermón El gran yo soy. Pero es bueno que entremos un poquito en contexto para los que no tengan de pronto claridad en cuanto a esto que está ocurriendo en este relato. Moisés fue alguien que por voluntad de Dios fue criado en casa de la hija de Faraón, el mismo Faraón que tenía oprimida la nación por 400 años como esclavos, que los tenía sometidos bajo un yugo, y como se escuchó en el primer versículo del texto de hoy, Dios dice que ha escuchado el clamor de ese pueblo. Ese pueblo ha estado cautivo, ha estado sufriendo el rigor
de la tiranía, de la dictadura de ese faraón, ha impuesto grandes cargas sobre esta nación y el pueblo, después de tanto tiempo, ha clamado a Dios. Les decía entonces que Moisés fue criado por voluntad de Dios en el palacio y fue criado, según los contextos, no voy a leerlo por tiempo, pero fue criado por su propia madre. Quiere decir esto que la madre de Moisés, de primera mano, le habló acerca de quién era Dios, de todo su plan, de lo que él había establecido desde el comienzo de los tiempos. Ella le impartió la enseñanza de primera mano a su hijo. Y más adelante, cuando Moisés crece con ese celo, digámoslo así, crece con ese amor por su pueblo, por los israelitas, y al ver que están siendo duramente sometidos, entra a mediar o a defender a uno de sus hermanos que estaba siendo azotado por uno de los egipcios, de los guardias egipcios. Entonces Moisés le quita la vida y enseguida huye por haber hecho lo que hizo. ¿Dónde encontramos a Moisés entonces después de que huye? Si vamos un poquito atrás del capítulo 3 que acabo de citar de Éxodo, permítame leer el versículo 1 y 2. Dice: apacentando a Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Usted ya sabe que el ángel de Jehová es Dios mismo, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué tiempo había transcurrido entonces desde el momento en que Moisés huyó cuando cometió ese delito, ese homicidio? Si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7 podemos ver la cronología de estos dos hechos. En Hechos 7, el versículo 23 nos relata lo siguiente: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, lo que acabo de relatarle. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces Moisés, cuando huye de Egipto, tenía 40 años. Lo vimos en el capítulo 3 de Éxodo, dice: apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Vamos al versículo 30 al 32 del mismo Hechos 7, que nos dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza, lo que leímos en Éxodo 3. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Note entonces que Moisés, en el contexto que leímos de Éxodo capítulo 3, tenía 80 años cuando fue llamado por Dios. Y fue llamado por Dios a regresar al lugar que a la edad de los 40 años había huido y se había establecido en la tierra de Madián, huyendo de lo que había hecho. Pero Dios lo vuelve a llamar. Lo vuelve a llamar y lo llama con un propósito. Lo primero que quiero que veamos entonces en ese texto que leí al comienzo de Éxodo 3, de 9 al 15, es que Dios es un Dios de propósitos. Dios a quien llama, no lo llama simplemente por llamarlo, perdónenme la redundancia, lo llama porque tiene un propósito en su vida y a través de su vida. Yendo un poquito atrás de Éxodo, en el libro de Génesis, el primer libro, habla el texto del capítulo 12 de Génesis, Génesis 12, de un hombre llamado Abraham. Abraham fue llamado por Dios de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré,
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vimos en Génesis capítulo 3, en uno de los pasados sermones, que Dios tenía un plan de redención para su pueblo que fue dado desde Génesis capítulo 3 y que fue generación tras generación afirmado, y en esta ocasión afirmado a través de un hombre como Abraham y su descendencia. Lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela porque tengo un propósito a través de ti. Y no era concretamente en Abraham, sino la descendencia de Abraham. A través de la descendencia de Abraham vendría ese libertador prometido, serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios es un Dios de propósitos. Y cuando vamos pasando libro a libro de la Sagrada Escritura, usted y yo veremos que en cada persona que llamó siempre le comunicó sus propósitos. Dios tiene un propósito actualmente en su vida y en la mía. Y quisiera referirme a ese respecto en el capítulo 43 del libro de Isaías, que si bien es cierto, fue una promesa dada por Dios a su misma nación de Israel, por supuesto, nos alcanza hoy en día por ser parte de la promesa. En Isaías 43:7 dice la palabra de Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sorprendente. Los que Dios llama, somos llamados para su gloria. Hay un propósito, y más adelante, en el capítulo 49 del mismo libro de Isaías, en el versículo 1, leemos lo siguiente: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Si Dios tuvo memoria del nombre de Isaías, del nombre de Moisés, del nombre de Abraham y de todos los antepasados, tiene memoria del nombre suyo y el mío. Nosotros estamos en esta tierra para cumplir los propósitos de Dios. Y cuando nosotros encontramos ese propósito de Dios, entonces es cuando nuestra vida adquiere un valor y adquiere una identidad y un significado. Para Moisés, lo leímos, estaba tranquilo, vamos a decir, estaba seguro en esa tierra de Madián, ya se había casado con su esposa, ya tenía hijos, por lo que vimos gozaba de una buena relación, si se quiere, con su suegro Yetro. Pero Dios lo llama. Muchas veces Dios nos llama de nuestro lugar de confort, donde estamos establecidos, donde hemos tal vez echado raíces, como le aconteció a este hombre, a Moisés. Pero Dios los llamó para que fuera un instrumento en sus manos, como lo leímos al comienzo, para que su pueblo, su nación, dejara de experimentar o de sufrir el yugo que un hombre como el faraón tenía sobre sí. Así que ese es el primer aspecto de esta predicación del gran yo soy. Ese gran yo soy, ese Dios que se manifestó a Moisés, es un Dios que tiene propósitos. Y yo le animo para que usted ore, porque estamos aquí mucho más que para crear una familia. Claro, eso es un propósito de Dios, tener una familia, seguramente desarrollarnos, seguramente cumplir muchas metas a nivel profesional, qué sé yo, pero hay propósitos de Dios y dados por Dios en los cuales le quiere incluir a usted como me ha incluido a mí. Así es de que le pido y le animo más que pedirle, le animo para que busque en Dios ese propósito para su vida. Volviendo a Éxodo capítulo 3, en el versículo 12, ya Dios le ha dicho para que saques al pueblo de la esclavitud, y Moisés le ha dicho a Dios: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y le diga que dejiera a tu pueblo? Es una paráfrasis. Pero el verso 12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este
monte. Leímos en el capítulo 3 hace un momento el monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Ahí Dios le está diciendo a Moisés: ve, porque yo estaré contigo y volverás. El contexto de lo que estamos leyendo en ese capítulo 3 del llamado de Moisés nos habla claramente de que Dios le da detalles de lo que sucederá. No iba a ser fácil, porque el faraón vez tras vez se iba a resistir e iba a interponer su soberbia ante la petición que Dios por medio de Moisés le estaba haciendo. Sin embargo, Dios le está de una vez, cuando le está enviando, cuando le dicta sus propósitos, le da seguridad, que es el segundo aspecto. Ve, porque yo estaré contigo. Moisés, como usted debe saber en el relato, pone más de una objeción, coloca más de una objeción diciéndole: yo no soy apto. ¿Quién soy yo? Lo acabamos de leer. No sé ni hablar, ni siquiera hablar, no sé expresarme. Pero Dios le dice: yo estaré contigo. Dios le da la seguridad. Y hablando un poquito atrás, nuevamente de Abraham, ya vimos que Dios le había dado un propósito, pero quisiera mencionar en Abraham la misma seguridad que Dios le estaba dando a Moisés, ya se la había dado a Abraham. Y quiero citar el capítulo 15 de Génesis, el verso 1, donde le dice Dios a Abraham: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, mire esto, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué es un escudo? Algo que nos puede proteger. Dios le había dado una promesa a Abraham, ya lo vimos, y le dice: yo soy tu escudo, tu protección. Todas las cosas que yo he decretado, las cosas que yo he estimado, las cosas que están dentro de mi voluntad, se harán. Y como escudo tuyo, debes sentirte seguro. Hay muchos textos que nos hablan, le decía hace un momento, sobre esa seguridad que Dios le daba a aquellos hombres que llamaba. Y uno de ellos también es Josué, que como usted sabrá, Josué fue el que tomó la bandera después de que Moisés murió. Y cuando Dios le entrega esa misiva a Josué, le dice en Josué capítulo 1, verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y en el verso 9 del mismo Josué 1, le dice Dios a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y podemos citar más textos como Isaías 41:10, donde Dios le dice al profeta, o a través del profeta nos dice a nosotros: no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Así que en esta época, en esta transición que estamos viviendo todavía, y que, si Dios lo permite, terminará finalizando este mes, donde quiera que estemos, aquí en casa, en esas 3, casi 4 semanas que hemos estado, Dios ha mostrado una y otra vez que es nuestra seguridad. Y no porque estemos tras una puerta, sino porque Él está con nosotros. Como se lo hizo saber a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Como le dijo a Abraham: ve, porque yo estaré contigo. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Y como le dijo a Josué: no te desampararé. Creámosle a ese gran yo soy, porque aparte de ser un Dios de propósitos, Dios es un Dios que da seguridad a su vida y a la mía. En el Salmo 138, versículo 8, dice el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, dice el salmista, es para siempre. A mí esto me llena de seguridad, y espero que usted también. Dice que Él cumplirá su propósito en usted y en mí, porque su misericordia es para siempre. Así como Moisés no merecía ese llamamiento, así como Abraham tampoco, ni Josué, ni nosotros, pero Dios cumplirá su propósito en nosotros
y a través de nosotros. Necesitamos orar para decirle a Dios cuál es tu propósito con mi vida, no solamente en el tiempo presente, que sin lugar a dudas es poder dar a conocer estas verdades y al Dios Todopoderoso, al gran yo soy. Es una de las cosas en las que necesitamos concentrar nuestro esfuerzo, nuestra atención y el tiempo libre que seguramente muchos tienen por estar en casa. Pero gozamos de estos medios como el que hoy estoy yo usando para que podamos darle a conocer a las personas acerca de ese gran yo soy. Y el tercer aspecto, volviendo un poco atrás al libro de Éxodo, lo encontramos en el versículo 14 y 15. Entonces Dios le dice que estará con él. Y vuelvo a hacer lectura de los versos 14 y 15 de Éxodo 3, donde dice: y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Y escucha esto, con él se me recordará por todos los siglos. Así dirás a los hijos de Israel. Y así tenía que decirle, el Señor me ha enviado. Era un Dios entonces en el que Moisés podía confiar total y plenamente. Entonces Dios no solamente es un Dios de propósitos y que nos da seguridad, sino que a través de su palabra, a través de sus promesas y el cumplimiento de sus promesas, nos hace ver a un Dios confiable. Volviendo a mencionar Abraham, capítulo 15 de Génesis, versículos 5 al 7, Dios le dice a Abraham, después de que le habla de que es su escudo y le da el propósito que tiene, le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y en el texto de Éxodo, yendo de nuevo a Éxodo, note que al final del versículo 12, Dios le da una garantía de su confiabilidad, o de que es confiable mejor, a Moisés. Después de que hayas sacado a mi pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este mismo monte. Como le decía hace un momento atrás, Dios no solamente le daba la seguridad y la certeza de que cumpliría lo que le dijo a Moisés porque estaría con él, pero también está diciendo, volverás a este monte. ¿Dónde se cumplió esa palabra de Dios? Podemos ir más adelante en el capítulo 19 del mismo libro de Éxodo, cuando vemos al pueblo ya liberado, cuando vemos al pueblo ya en el desierto, dirigiéndose hacia esa tierra que Dios había jurado y había prometido a Abraham y a su descendencia, y que había sido extendida la promesa a Moisés y a la nación de Israel. Dice la palabra de Dios, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. ¿Recuerda Éxodo 3? El monte Horeb, donde Moisés recibió la revelación de Dios, donde Moisés lo vio a él y lo escuchó en esa zarza. Y Moisés subió a Dios a ese mismo monte, y Jehová lo llamó desde el monte, diciéndole, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi palabra, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿No es Dios confiable? Moisés, cuando estaba siendo llamado por Dios, en ese mismo monte donde estaba acampando con la nación, seguramente en ese momento recordó esas palabras que leímos en Éxodo 3. Esta será la señal de que soy un Dios confiable. Volverás a este monte. Y Moisés estaba volviendo ahí donde posteriormente Dios entregaría las tablas de la ley, lo que llamamos los mandamientos en el capítulo 20, y donde Moisés disfrutó de 40 días en la presencia de Dios. Y tomando como ejemplo a Jacob, podemos ver entonces que Dios cumple sus promesas. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 28, el verso 15. Diciéndole Dios a Jacob, y el contexto rápidamente se lo menciono. Jacob se encontraba en el desierto huyendo, escapando de su hermano Esaú, que le quería matar porque le había quitado, según Esaú, esa bendición. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, lo mismo que posteriormente le dijo a Moisés, porque no te dejaré. Esto a mí me parece espectacular. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios, al igual que a Abraham, a Moisés, a Jacob también, le había dado un propósito a su vida, le había dado seguridad a su vida, y ahora le estaba diciendo: yo soy un Dios confiable, porque no te dejaré hasta que haya hecho o haya cumplido en ti lo que te he dicho. Para nosotros, ¿dónde podemos ver esa promesa? En Josué capítulo 21, los versos 43 al 45, cuando Israel ocupó esa tierra que ya Dios había jurado que le entregaría a la nación. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Me encanta este versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Toda se cumplió. Estimado amigo y amiga, todas las palabras que Dios ha dicho se han cumplido desde la antigüedad. El gran yo soy, el Dios que tiene propósitos, el Dios que nos da seguridad y el Dios en el que podemos confiar, cumplirá siempre su palabra, porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Ese gran yo soy que se reveló a Moisés de una forma sobrenatural en esa zarza, y que lo comisionó con una tarea que sin la fuerza de Dios, sin la dirección de Dios, sin la seguridad de Dios y sin la confianza que Moisés tuviera en Dios, podría haber sido hecha. Es el mismo Dios que hoy está hablando a nuestras vidas. Es el mismo Dios que quiere recordarnos que tiene propósitos en nuestra vida y a través de ella, que esos propósitos se cumplirán. Nos da la seguridad porque es la palabra de Dios misma que Él empeña. Y por cierto, que si son propósitos y seguridad dada por Dios, nosotros podemos confiar en lo que Él dice. Tenemos un mensaje, como les decía al comienzo de la prédica de hoy. Tenemos un mensaje para todo este mundo. Y yo quiero citar para concluir lo que escribió el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 9. Y lo voy a leer en la versión TLA de manera textual. Ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Moisés vería las maravillas de Dios.
la nación de Israel vería las maravillas de Dios. Y todo eso está consignado aquí para que nosotros demos a conocer esas maravillas de Dios, a ese gran yo soy, que ha sido, que es y que será. Que Dios nos ayude y que Dios nos recuerde siempre que Él es el gran yo soy. Y como lo he dicho otras veces, aunque los tiempos son cambiantes y aunque veamos nuestra vida, nuestra propia integridad amenazada, estamos en las mejores manos, porque Dios siempre será el mismo. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, por esta revelación que nos diste de lo que tú hiciste, Señor, con tu poder, con tu gracia, en la vida y a través de la vida de un hombre común y corriente como Moisés. Señor, tú nos has hablado hoy. Quiero rogarte por cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, para que encontremos en ti el propósito de nuestra existencia, para que en ti podamos hallar esa respuesta, porque estamos aquí para tu gloria, así lo leímos hoy. Para gloria tuya hemos sido creados y es reflejar tu gloria y es llevar a muchas personas esta palabra de esperanza, esta palabra, Señor, de vida. También, Señor, ayúdanos a permanecer en esa seguridad que solo tú nos puedes dar, y sobre todo en esos tiempos donde muchas veces, con las estadísticas tan altas, donde cada día seguimos oyendo las mismas noticias de más muertes, y donde hay zozobra y donde hay temor, que nuestra seguridad está en ti, porque como se lo dijiste a Moisés, yo no te dejaré. Como se lo dijiste a Josué, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Así estás con nosotros como estuviste con ellos, porque eres el mismo Dios. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra. Las promesas que tú hiciste a estos hombres, las cumpliste porque tu palabra es la única verdad en la que podemos confiar, porque tú no cambias. Como Jesús lo dijera, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Ayúdanos a confiar en cada palabra, y como lo leíamos hoy, ni una sola de ellas faltará, porque tú cumplirás todo, Señor. Gracias por guardarnos en la fe en Cristo, y gracias por esta revelación que aumenta nuestra fe y nos hace sentir seguros y confiados en el Dios eterno, en Cristo nuestro Señor. Amén. Deseo que tengan una muy buena semana. Espero poder seguir en contacto con ustedes por este medio. Que Dios los bendiga. En verdad que es para mí un privilegio poderme dirigir a ustedes y sobre todo poder compartir las abundantes riquezas de la palabra de nuestro Dios. Muy buena semana. Cuídense mucho y espero vernos pronto.